Espíritu de Dios, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. De los cielos se abren, te adoro. Y yo respondo al ver tu gloria.
Vamos a ver en esta mañana un tema muy especial que el Señor me ha regalado y es un tema que sé que de pronto a algunas personas les va a causar algo de molestia, pero le pido en el nombre de Jesús que pueda usted tener en esta mañana el discernimiento y la revelación de parte del Espíritu Santo para que podamos entender a la luz de las Sagradas Escrituras lo que vamos a hablar hoy. Quiero pedirle también el favor, si usted tiene algún amigo de otra religión a su lado, invítelo para que vea esta prédica en esta mañana y para que podamos entender juntos lo que el Señor quiere hablarnos a todos en esta mañana. Vamos a hablar entonces de un tema que le oro al Señor llegue a lo más profundo de su ser y usted pueda entender realmente lo que ha pasado y lo que va a acontecer con la iglesia del Señor. Vamos a hablar hoy de la historia de la iglesia de Cristo, la verdadera historia de la iglesia. Vamos hoy a aprender qué es de cierto en lo que nuestros abuelos nos decían en la antigua religión en la cual nosotros estábamos, qué hay de cierto en ello y qué es mentira o qué es un invento del hombre. Entonces vamos a ver en este servicio de domingo la verdadera historia de la iglesia cristiana desde Pentecostés hasta el año 2020, el año que nosotros estamos viviendo, para que entendamos cuál es el desempeño, cuál ha sido el desempeño de la iglesia como tal en el transcurso del ser humano. La iglesia cristiana, o lo que muchos llamamos la iglesia cristiana, no es una religión como tal. La iglesia cristiana es una relación con el Señor. Es lo primero que nosotros tenemos que entender. No es una religión, es una relación. Religiones podemos nombrar el hinduismo, el budismo, el catolicismo, etcétera. Pero el cristianismo como tal, la iglesia cristiana no es una religión, sino que es una relación con el Señor. Es una relación viva y eficaz con la persona de Jesucristo, a la cual nosotros nos alimentamos diariamente en la lectura de la palabra. Amén. La Biblia dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero si tú tienes simplemente una religión, simplemente te han enseñado una religión, llámese como se llame, pero no tienes una verdadera relación con el Señor, no tienes una búsqueda constante con el Señor Jesús, quiero explicarte en esta mañana que has vivido engañado y muy probablemente el Señor no ha estado agradado con lo que tú estás haciendo a través de tus vidas. Amén. El cristiano es una persona que entiende que Jesús murió en la cruz para salvación de nuestros pecados, que la salvación no la hubiéramos podido comprar con absolutamente nada que nosotros hubiéramos hecho o que pudiéramos hacer. No hay nada humano que nosotros podamos hacer para obtener la salvación. Únicamente a través de la sangre de Jesucristo nosotros logramos la salvación. Amén. Un cristiano es una persona que reconoce sus errores. Escúchame bien. Un cristiano es una persona que reconoce sus errores, que aprende de sus errores, que pide perdón de sus errores y que va a los pies de Cristo a exponer las cosas malas que ha hecho y a decir: Señor, perdóname y limpia mis pecados, ayúdame a cambiar. Un cristiano es una persona que está transformando su vida constantemente a través de la palabra, nutriéndose todos los días a través de la Biblia. Amén. Si nosotros no conocemos la palabra, vamos a ser engañados. La Biblia nos dice en el libro de Juan 5:39, Jesús dijo: escudriñen las escrituras, escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí, dijo Jesucristo. Por eso los cristianos, los que bien nos llamamos cristianos, somos personas que escudriñamos diariamente, que buscamos en la Biblia diariamente la revelación del Espíritu Santo para nuestras vidas. Amén. Cualquier persona que diga o que le diga a usted que es cristiano, pero que no lee la Biblia, que no se sumerge en las Escrituras, no puede llamarse cristiano. No puede ser llamado un verdadero hijo o una verdadera hija de Dios porque no se está nutriendo.
La iglesia cristiana como tal, la iglesia que tú y yo conocemos, tiene sus raíces en el judaísmo. Recordemos entonces que el Señor Jesucristo fue judío. Los apóstoles, los primeros apóstoles fueron judíos también. Sus prácticas se basaban en las enseñanzas de la Torá. ¿Qué es la Torá? El Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Yo te invito en este momento para que también estés interesado, si estás interesado, te involucres un poco más en la escuela bíblica virtual que tenemos. Puedes buscar aquí en internet también las clases para que aprendas un poco más de esto. El judaísmo se basaba en la práctica de la Torá o del Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Así que las raíces del cristianismo que tú y yo conocemos se encuentran en el judaísmo. En el libro de Hechos, capítulo 2, 42, búscalo ahí en tu Biblia. Hechos, está en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 42. Encontramos el primer modelo de iglesia tal cual como nosotros la estamos manejando hoy en día. Y quiero leerles el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: los creyentes forman una comunidad. Todos los creyentes, escúchame bien, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. ¿A qué? A las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos, escúchame, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. La versión Reina Valera dice: y perseveraban, escúchame, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué significa esto? Quiero que prestes mucha atención. Los primeros cristianos o los cristianos del siglo I o del siglo I también eran discípulos. ¿Eso qué quiere decir, pastor? Que ellos no eran cristianos únicamente de domingo. Los cristianos del siglo I estudiaban entre semana, compartían con los apóstoles entre semana, compartían los alimentos, oraban con los apóstoles todos los días, porque ellos fortalecían la relación a través del Espíritu Santo todos los días para poder entender lo que el Señor Jesucristo quería transmitirle a ellos a través de los apóstoles. Amén. Un cristiano anhela conocer, al igual que los cristianos del siglo I, la palabra de Dios todos los días. Un cristiano que se llama cristiano tiene que estar enamorado diariamente de la palabra del Señor. Un cristiano no puede abrir sus ojos en la mañana y no hablar primero con el Señor, con su Creador, porque si no, entonces no sería llamado cristiano, si no, entonces no podría decir que es un hijo de Dios, porque como hijos de Dios sabemos y entendemos y reconocemos que nuestro socorro viene de Él. Así que como cristianos lo primero que debemos hacer es buscar la presencia de Dios. Amén. Entonces hablábamos que los cristianos del primer siglo, del siglo I, es decir, del año 1 hasta el año 100, compartían constantemente, todos los días, la palabra del Señor con los apóstoles o con los maestros que estaban encargados de la palabra. Amén. De igual manera, los cristianos, y quiero que tú me escuches esto, porque tal vez aquí vamos a empezar a tener algunas reacciones de los que están viendo este servicio, y algunos van a decir: pero el pastor, ¿por qué está diciendo esto? Pero quiero que me entiendas, porque es el Espíritu de Dios el cual nos está hablando en esta mañana. Los cristianos tienen que estar en sus casas o tienen que estar en su trabajo rodeados por cristianos. Amén. Si los mejores amigos de nosotros, del pueblo cristiano, no son cristianos, escúchame, quiero dejártelo claro en esta mañana. Si nuestros mejores amigos no son cristianos, es porque muy probablemente tú tampoco eres realmente cristiano. Muy probablemente tú tampoco tienes una muy buena relación con Dios. Te quiero explicar algo. Si yo soy cristiano, yo no puedo estar rodeado con un amigote que sea parrandero, mujeriego y bebedor. Si yo soy cristiano, si me hago llamar cristiano,
no puedo estar rodeándome de ese tipo de personas. Porque como cristiano yo necesito gente que me ayude a levantarme. Como cristiano yo necesito gente que me edifique. Como cristiano yo necesito en un momento de angustia llegar a donde mi amigo o mi amiga en Cristo y decirle, mira, tengo un problema. Y que esa persona, que ese hermano o esa hermana en Cristo me diga, no te preocupes. Recuerda que Jesús dijo que fuéramos a Él todos los que estemos atribulados y cargados, y Él nos va a hacer descansar. Vamos a abrir la Biblia y vamos a encontrar la solución a tu problema a través de la palabra del Señor. Un cristiano debe tener amigos cristianos que lo edifiquen, que lo ayuden, que le sumen y no que le resten. Pero si como cristiano mis mejores amigos no lo son, muy difícilmente en el momento que tú y yo tengamos un problema, por decirlo de alguna manera, los casados tengamos algún problema con la pareja y vayamos a pedir a un consejo a una persona que no es cristiana, ¿qué es lo que te van a decir? Déjela, termine, no se mate. Mujeres hay muchas y todos sabemos que qué comunión tiene la luz y las tinieblas. Ninguna, ¿verdad? No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Amén. Sigamos entonces con la historia. Después de que se forman las primeras reuniones cristianas, no pasó mucho tiempo para que comenzara la persecución. Comenzaron las primeras reuniones cristianas, los apóstoles, con el pueblo del Señor, y comenzó la persecución. Y esto no ha cambiado, iglesia. Esto no ha cambiado en los últimos 2000 años. Todos los días vemos cómo en algunas partes matan a los cristianos, los queman. Tú te has dado cuenta muchas veces cómo nos tratan simplemente por ser cristianos. La gente se burla porque nosotros leemos la palabra del Señor. Y esta persecución comenzó inmediatamente después de las primeras reuniones. Y quiero que vayas a tu Biblia en este momento y hablas el libro de Hechos, capítulo 7, versículo del 54 al 60. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente para que entendamos esto de las primeras persecuciones de la iglesia como tal. El libro de Hechos, capítulo 7, versículo 54 en adelante dice: los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y vio a Jesús de pie en el lugar de honor y a la derecha de Dios. Versículo 56. Y le dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios Padre. 57. Entonces ellos se taparon los oídos con sus manos y comenzaron a gritar. Se lanzaron sobre él. Mientras, escúchame bien, versículo 59, mientras lo apedreaban, Esteban, el apóstol Esteban, oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayó de rodillas gritando. Préstame mucha atención. Esteban dijo: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, el apóstol Esteban murió. Lo mataron a punta de pedradas. Comenzó entonces un periodo marcado por advertencias. El Imperio Romano decía: el que se reúna, lo vamos a matar. El que se reúna a hablar de ese tal Jesús, lo vamos a azotar. Y comienza entonces el periodo lleno de advertencias, lleno de azotes y lleno de muerte. El primer mártir lo acabamos de leer, el apóstol Esteban, muerto a pedradas por hablar de la palabra del Señor. Oficialmente en el año 64 comienza la persecución del Imperio Romano en contra del pueblo del Señor, en contra de la iglesia cristiana, por un emperador lógicamente romano de nombre Nerón. Esta persecución, la cual les hablo, duró 6 días y 7 noches. 6 días y 7 noches. El emperador Nerón comenzó a perseguir al pueblo del Señor, y en esos 6 días y 7 noches asesinó a más de 2 millones, escúchame bien, 2 millones de cristianos.
¿Cómo los asesinó? Esto es tremendo y tenemos que saber la palabra del Señor, tenemos que entenderla y tenemos que saber cómo comenzó la iglesia cristiana y cuáles fueron los sacrificios de los primeros mártires en Cristo. Nerón asesinó más de 2 millones de personas quemándolos en los parques, quemándolos vivos en los parques. Les arrancaban la ropa, le colocaban brea encima y los prendían, los quemaban vivos. Algunos los echaban a perros rabiosos, perros enormes, rabiosos, sin alimentarse durante varios días. Perros salvajes, los tiraban para que los perros los destrozaran, les quitaran la piel. Esto era tremendo. Los encerraban en coliseos. Tú y yo sabemos que es un coliseo. Los encerraban en coliseos a las familias completas que se dedicaban a leer la palabra de Dios. Los metían entre leones, tigres y con hienas también para que se los comieran vivos. Esto era lo que Nerón hacía para contrarrestar el avance de la iglesia cristiana. Y desde su trono Nerón, el emperador, le decía a los cristianos, Nerón allá arriba en su púlpito, en su trono, le decía: nieguen a Jesús, digan que yo soy su Dios, digan que yo soy su Dios, clamen por mí, que yo soy su Dios. Y los cristianos levantaban su mirada al cielo y decían: solo hay un Dios verdadero, solo hay un Dios verdadero, vive Jehová en cuya presencia estamos. Y solo el Señor Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios. Esto es algo tremendo que tú y yo tenemos que entender, que era lo que pasaba al principio, amén. Los cristianos de ese siglo, del siglo primero, veían de una manera impotente cómo un león llegaba en ese coliseo y le arrancaba la cabeza a su hijo de 5 años. Y después venía un tigre por el otro lado y le arrancaba los brazos, le arrancaba las piernas y partía en dos a su esposa. El padre de familia tenía que ver esto, porque era el último en morir para ser burlado y castigado. Y luego lógicamente se abalanzaban sobre estos cristianos, sobre estos padres de familia, tigres y leones, y los destrozaban. ¿Cuánto duraba su sufrimiento? 30 segundos tal vez, 45 segundos. Pero ellos no renunciaban, porque ellos sabían que valía más lo que venía después de la muerte que 30 o 45 segundos de sufrimiento mientras se desangraban. Algunos lógicamente morían instantáneamente, porque si un león o un tigre te arranca con sus uñas, con garras de 10 centímetros, el cuello, inmediatamente vas a morir. Los que más demoraban en morir, demoraban 45 segundos, no podían durar más. Porque estos animales salvajes, con hambre, porque no los alimentaba, el emperador mandaba a que los leones y los tigres y las hienas no comieran en varios días, para que cuando salieran al coliseo inmediatamente se abalanzaran sobre los cristianos. Y él se reía desde allá arriba y decía: nieguen a Jesús, nieguen a su Dios, digan que yo soy Dios. Pero el cristiano del siglo primero entendía que vale más vivir por Jesús y vale más morir en Él, porque hay recompensa en el cielo. Gloria al Señor. Ellos estaban convencidos de la ganancia tan tremenda que era morir estando bajo el cuidado del Señor Jesús. Amén. Los cristianos del siglo XX, nosotros miramos al cielo cuando vamos a venir a la iglesia y decimos: uy, va a llover, mejor no vayamos, quedémonos arrunchaditos y vamos a ver Netflix. Algunos cristianos yo no los entiendo, no sé si es que están hechos de hielo, si están hechos de helado, pero cuando hace mucho calor se quejan: oh, está haciendo mucho calor, no voy a la iglesia. ¿Acaso te vas a derretir? ¿Por qué nosotros somos tan irreverentes con las cosas de Dios? ¿Por qué nosotros no hemos aprendido a valorar como cristianos el sacrificio de la cruz? Luego que nosotros leemos la Biblia y entendemos ese sufrimiento, podemos reflexionar: ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos? Luego del año 100 y hasta el año 300,
Vinieron los primeros padres apostólicos que se caracterizaron, escucha bien, por hacer discípulos, por defender la fe y por atacar las herejías que se estaban levantando en contra del cristianismo. Es triste, pero en pleno año 2020, las personas han llegado al punto, y quiero que me escuches bien, porque tal vez tú lo has hecho. Las personas han llegado al punto de que si un pastor, un predicador es famoso, le creen todo lo que dice, comen entero, ni siquiera son capaces de abrir una Biblia y de revisar si lo que ese predicador dijo de una manera tan bonita es real o no es real. ¿Acaso no dijo el Señor Jesús, mirad que nadie os engañe? Mateo 24:4. ¿No dijo el Señor Jesús eso? Pero llega cualquier persona, cualquier predicador y nos dice algo y fuera de eso lo replicamos por el WhatsApp sin saber siquiera si lo que ese hombre o esa mujer está diciendo está escrito en las Santas Escrituras, en la palabra de Dios, en la Biblia. Tiene que haber, iglesia, tiene que haber un cambio tremendo en nuestra manera de pensar. No podemos seguir trabajando de esa manera, no podemos seguir viviendo de esa manera, en que todo lo que nos dicen nosotros lo creemos, cuando la verdad está escrita en la palabra del Señor. Seguimos con la historia. El año 337 viene la famosa conversión de un emperador también romano llamado Constantino. Es decir, escúchame bien, porque aquí viene el primer conflicto que tenemos nosotros con la iglesia de nuestros abuelos, con la iglesia católica. Y si hay algún católico escuchándome, quiero que entienda bien lo que le estoy diciendo, porque no odiamos a los católicos, los amamos en el amor de Cristo, pero hoy queremos que sean reveladas muchas cosas a la luz de las Sagradas Escrituras. En el año 337 viene la famosa conversión de un emperador llamado Constantino, les decía. Es decir, llevamos hasta ahora, escúchame, 337 años más o menos sin ningún papa. 337 años y no había habido ningún papa todavía. Así que si a usted le enseñaron en la religión de donde viene que Pedro fue el primer papa y que sobre Pedro, después de Pedro empezaron el resto de papados, explíqueme con la Biblia, ¿dónde está el segundo papa? ¿Dónde está el tercer papa, el cuarto? Porque llevamos hasta ahora 337 años de la historia y no ha aparecido ningún papa. El emperador Constantino nombró, escúchame bien, al obispo de Alejandría pontífice. La palabra pontífice viene del latín pontifex, que significa constructor de puentes. Eso significa pontífice. Viene del latín pontifex, que significa constructor de puentes. Entonces el pontífice, ¿quién era el pontífice en esa época? El obispo de Alejandría, que había nombrado de esa manera Constantino, el emperador. Este obispo, este pontífice, empezó a enseñar que él era bien, escúcheme, que él era el puente entre Dios y los hombres. Casi nada. Que él era el puente para que los hombres se acercaran a Dios, solo él. Este obispo de Alejandría, ahora llamado pontífice. Después el emperador Constantino lo nombra vicario. Hágame el favor, representante de Dios en la tierra, vicario. En el año 330, el emperador Constantino iba para una batalla y vio en el cielo una cruz. Y la cruz le hablaba y le decía, bajo este símbolo vencerás. Constantino iba con sus tropas y mira al cielo y ve una cruz, y la cruz le habla y le dice, bajo este símbolo vencerás. Inmediatamente Constantino cesa la persecución contra el pueblo de Dios y ordena a que el cristianismo sea la religión oficial del Imperio Romano. El llamado Papa que tanto veneran y nombran nuestros queridos amigos católicos, no aparece en la historia sino hasta el siglo VI.
es decir, entre el año 500 y el año 599, después de Cristo, lógicamente. Hasta hace 1500 años aproximadamente aparece el primer papa. Antes de eso no existió ningún papa. La palabra papa en latín significa padre. Eso significa papa. Y este título fue dado a un obispo de Roma. Inicialmente únicamente el papa trabajaba en Roma y era para Roma. Más adelante logró ser el jefe de todo el imperio sacro romano. El primer papa funcionando desde el Vaticano. Escúcheme bien, porque hoy vamos a develar muchas cosas y muchas mentiras con las cuales nosotros crecimos. El primer papa fue Gregorio I, el primer papa que se colocó en el Vaticano fue Gregorio I en el año 590 después de Cristo. Cuando el papa asume el Vaticano, cuando este señor, escúchame, Gregorio I asume el Vaticano, firma un acuerdo donde él ordena, escúchame, ordena cerrar la Biblia. Nadie más vuelve a abrir la Biblia a partir del 590. Manda a cerrar la Biblia y solamente, escúchame, solamente con el permiso del papa se podía abrir la Biblia. Nadie más tenía derecho de leerla. Cuando esto pasa, cuando el Vaticano dice nosotros somos los más, y el Papa dice yo soy el que mando, cierren la Biblia, nadie más vuelve a leer la Biblia. El hombre, escúchame, el hombre, que esto quede claro, amigo católico que nos está viendo, el hombre empieza a meter más de 30 herejías en la iglesia cristiana. Y quiero en esta mañana enseñarles algunas de ellas. Sé que muchos hasta este momento están, el pastor está hablando en contra de la iglesia católica. No estoy hablando en contra de la iglesia católica. Estoy diciendo la verdad a la luz de las Sagradas Escrituras y basado en lo que nos cuenta la historia. Si usted no me quiere creer, busque por Google lo que ha pasado con los años que le estoy dando. Pero quítese esa venda que nuestros bisabuelos, nuestros abuelos y algunos de nuestros padres colocaron sobre nosotros. Gloria al Señor, que muchos de nosotros ahora sí entendemos y vemos la verdad. En el año 375 después de Cristo empiezan las herejías. Présteme atención, no se pierda esto. Acá se coloca mejor la cosa. Año 375, el obispo comienza a decir que los santos son intercesores de nosotros. Hágame el favor, que los santos son intercesores, es decir, que para que el Señor me escuche yo tengo que buscar un santo y hablarle a un santo para que el santo se comunique con Dios. Cuando nosotros sabemos y entendemos que tenemos línea directa con Él. Año 450, ay, esta sí que le va a doler a muchos. Préstame atención. Año 450. Y aquí sé que hay más de uno que va a decir, uy, el pastor hoy está cuchilla. No. Yo les estoy hablando de lo que dice la historia y de lo que la Biblia nos explica. Año 450, voy a leerlo. Se establece el celibato sacerdotal. Es decir, los sacerdotes no se podían casar porque solamente solteros se le podía servir al Señor. Solamente solteros le podían servir al Señor. De aquí viene el problema de la pederastia, por el cual han sido acusados cientos de obispos y sacerdotes en todo el mundo por haber violado miles y miles de niños durante muchos años. Pobres sacerdotes, porque los pobres sacerdotes, a ellos, personas de carne y hueso, se les prohíbe casar. Y hoy en día, según los estudios realizados, se estima que alrededor del 70% de los sacerdotes tienen mujer. La esconderán debajo de la cama, en el closet, en el ventilador, no sé dónde la tienen, pero tienen mujer. Que no se la dejen pillar es otra cosa. Y la mayoría también tienen hijos. ¿Por qué? Porque son personas de carne y hueso que se pueden enamorar y pueden sentir. Amén.
El Vaticano, escúchame bien, no ha querido entender que la Biblia, mis hermanos, la Biblia, el libro sagrado, ordena en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, que los hombres de Dios deben estar casados. Así que el celibato es un invento del hombre. Amigo católico que me está viendo, el celibato es un invento humano. La Biblia no dice que los sacerdotes tenemos que estar solteros. La Biblia dice que los sacerdotes tenemos que estar casados y ser hombres de una sola mujer y dar buen testimonio. Eso sí dice la Biblia, Primera de Timoteo capítulo 3. Año 663 después de Cristo, viene la extrema unción. Esta es otra perla. Esta es otra perla que nos han enseñado, que nos enseñaron durante mucho tiempo en la pasada iglesia. ¿Qué es la extrema unción? Una persona está a punto de morir y llega un sacerdote y le da los santos óleos. Le da los santos óleos a este señor o señora. Y entonces cuando le dan los santos óleos, esta persona ya no se va para el purgatorio. Es decir, pongamos un ejemplo. Si Ramoncito fue parrandero, mujeriego y violador, pero el sacerdote viene y lo impregna con aceite, le da los santos óleos, ya Ramoncito no se va para el infierno, sino que se va para el cielo. Esa es la extrema unción. Año 850, Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? Agua bendita. Se establece el agua bendita, es decir, cualquiera que metiera la mano en una pila de agua bendita y se hiciera la cruz, prácticamente se convertía en ángel. Y ángeles alrededor lo cuidaban, simplemente porque metió su dedito o su manito en agua bendita y se aplicó. Y hoy en día todavía hay gente que hasta trapea con agua bendita la casa. Usted no necesita agua bendita para trapear su casa. Usted necesita la palabra de Dios para hacer una trapeada espiritual que le sirve más que cualquier cosa de esas. Sigamos. Año 1190. Se comienza a vender, escúchame, se comienza a vender la salvación. Esa es otra de las herejías de la iglesia. Se comienza a vender la salvación. Es decir, el que diera más dinero al Vaticano, se le daban 15,000 años de indulgencias o perdón en el purgatorio. 15,000 años. Entonces ellos tenían que ir al Vaticano y entregar su dinero, o en la iglesia donde estuvieran, en Francia, en cualquier país, entregaban dinero, y entre más dinero tenían, menos pecados tenían, porque se los iban borrando, y menos tiempo en el purgatorio. Hágame el favor. Año 1215. Aquí hay otra perla. Año 1215 se inventa la transustanciación. Transustanciación, es decir, el sacerdote tenía el poder mágico. El sacerdote tenía el poder mágico de tomar una hostia y convertirla en el cuerpo de Cristo. Y cuando la persona tomaba la hostia, está recibiendo a Jesucristo directamente. Es decir, lo recibe el domingo, se le sale el lunes, toda la semana hace estragos y llega el otro domingo a la iglesia y otra vez se le vuelve a meter a Cristo. La recibe el domingo, se le sale el lunes, hasta el sábado, hace y deshace, y el domingo otra vez entra Jesús a través de la hostia. Pastor, pero entonces la Santa Cena, sí, claro, porque Jesús dijo en su palabra que hiciéramos eso de manera regular. Pero lo que Jesús dijo era que tomáramos el pan, y el pan no es que el sacerdote convierta el pan en Cristo, no, eso es una mentira. Jesús dijo: haced esto en representación de mí, en memoria de mí. Esto simboliza mi cuerpo. Esto simboliza mi cuerpo, dijo Jesús. No es como la iglesia nos lo ha querido vender durante muchos años, que mágicamente el sacerdote eleva cuando entra, hace una plegaria y eleva inmediatamente la hostia, se convierte en el cuerpo de Cristo. Eso es una mentira. Año 1330, se inventan la peor. Ya cuando uno piensa que no hay más, se inventan la peor.
Se inventaron esta herejía que fuera de Roma y del Vaticano no hay salvación, que la Iglesia Católica es la que salva, no Jesucristo, por Dios. Año 1330. El Vaticano se inventa que la Iglesia y el Vaticano son los que salvan, no Jesucristo, por favor. Año 1630. Se promulga que solo el Papa puede decir quién es santo y quién no es santo. Solo el Papa tiene la facultad de decir quién es santo y quién no lo es. O sea que se muere alguien, inmediatamente llevaban las evidencias donde el Papa y le decían, pontífice, Papa, como le quieran decir. Es que tenemos a fulanito que fue muy bueno, que no hizo nada malo, y entonces el Papa, por obra y gracia del Espíritu Santo, decía, sí es bueno, es santo. Por favor, si abres tu Biblia y tú lees muchas de las epístolas a Corintios, a Tesalonicenses, a Efesios, a Filipenses, Pablo comienza este libro diciendo a los santos de Corinto, a los santos de Éfeso, de Tesalónica, a los santos de Filipo. Es decir, la Biblia nos declara santos en vida, no en muerte. Es en vida que la Biblia nos declara santos, porque santos no significa ser buenos. Santos no significa no partir un plato. Santos significa, y viene del griego hagios, que significa apartados para el servicio de Dios. Eso es lo que realmente significa santos. Entonces, ¿por qué tenemos que comernos el cuento de que un hombre como tú o como yo está diciendo quién es santo y quién no es santo? En el año 1860 se declara la infiabilidad papal. Es decir, el Papa no comete errores. El Papa nunca se equivoca. Lo que dice el Papa lo dice Dios mismo. Es tremendo. Vamos a seguir con la historia de la iglesia. En el año 1961, ya estamos acercándonos, el Papa Juan XXIII, que de pronto algunos alcanzaron a conocerlo por televisión, por primera vez, escúchame, el Papa Juan XXIII en 1961, por primera vez desde el año 590, ordena, escúchame, ordena abrir la Biblia nuevamente. Y comienza el Papa Juan XXIII a leer la Biblia y empieza a leer y empieza a entender muchas cosas que están mal. Este Papa Juan XXIII rompe con ese esquema que traía la religión, de que la Biblia ya se había leído una vez y que tocaba cerrarla. Y él da la orden, no, vamos a abrir la Biblia y vamos a comenzar a leerla para poder entender. Y se da cuenta que muchas cosas están mal. ¿Y qué hace el Papa Juan XXIII? Ordena inmediatamente quitar la misa en latín. ¿Cuántos de ustedes que tienen más de 50 años escucharon alguna vez en pueblos o en ciudades una misa en latín? ¿Para qué lo hacía el Vaticano? Para que absolutamente nadie supiera o entendiera de qué se estaba hablando. El Papa Juan XXIII entonces ordena quitar todas las misas en latín en todo el mundo, y todas las imágenes de la iglesia, de las iglesias, las manda a quitar, porque se da cuenta que nuestra adoración no es digna para una imagen hecha de yeso o de barro, que nuestra adoración únicamente tiene que estar para el Señor. El 80% de las iglesias católicas alrededor del mundo ya no tienen imágenes, porque el Papa Juan XXIII se dio cuenta que la iglesia católica estaba engañando al pueblo y vivía engañada. En el año 2000, el Papa Juan Pablo II, al cual muchos conocimos por televisión, hace una cosa de esas que uno dice, wow, esto es tremendo. De verdad que si nosotros no estamos pegados a la palabra del Señor, fácilmente trapean el piso con nosotros. El Papa Juan XXIII declara a María, a la Virgen María, corredentora junto a Cristo de nuestra salvación.
Es decir, no solamente Cristo murió por nuestros pecados, sino que María ahora también murió por nuestros pecados. Y quiero hacer un paréntesis acá, porque muchos católicos piensan que nosotros no amamos a María. Nosotros los cristianos respetamos a María, incluso más de lo que los católicos la respetan. Reconocemos que María fue la mujer utilizada aquí en la tierra para que nuestro Señor Jesucristo naciera. Reconocemos también que se llama María, que no se llama Guadalupe, ni del Rosario, ni del Carmen, no se llama ninguna de esas maneras, se llama María, que fue una mujer humilde y obediente. Reconocemos a María como la madre en la tierra de Jesús, pero ella no murió por tus pecados ni por mis pecados. La Biblia nos enseña en Lucas 2:47 que la misma María dice: me regocijo en el Señor, mi Salvador. María dice: me regocijo en el Señor, mi Salvador. Jesucristo también era el Salvador de María. Siendo su hijo, ella lo reconoce como su Salvador. No como la Iglesia Católica afirma, que ella también pagó para que nosotros fuéramos salvos. La gloria y la honra únicamente para el Señor Jesucristo. Retrocedamos un poco. Año 1198, el Papa Inocencio III ordena asesinar, escúcheme, un papa ordena asesinar a todas las personas que no le obedecían. Le quitaban los bienes a las personas que no les obedecían, esos bienes pasaban a ser inmediatamente propiedad del Vaticano. Ahora hay una palabra para eso, se llama expropiar, y la utiliza por ahí un país vecino, expropiado. Este Papa Inocencio III comenzó a quitarle todas las propiedades a las personas que no le obedecían a él. Y en el nombre de Dios se comenzó a matar gente. Entiéndase, la religión mató millones de personas, no el cristianismo, la religión. El hecho de que ellos lo hayan maquinado, elaborado o lo hayan hecho en el nombre de Dios no significa que fuera el Dios de la Biblia que tú y yo conocemos, sino que era el Dios que ellos se habían inventado. En solo 30 años, entre 1540 y 1570, el Vaticano asesinó a más de 1 millón de personas, supuestamente en el nombre de Cristo, para mantener su poder. En el siglo XVIII, escúchame, el Vaticano era el estado más rico de toda Europa. Ningún rey de Europa se podía casar ni podía hacer nada sin permiso del Vaticano. Vamos a parar ahí en esta mañana. Te invito para que el próximo domingo también te conectes con nosotros y vamos a seguir viendo las herejías y las cosas por las cuales tú y yo tenemos que entender y tenemos que leer la Biblia todos los días. Porque hemos vivido, te repito, engañados durante mucho tiempo. Pero gracias al Señor, la verdad nos ha hecho libres. Yo te invito entonces para que ahí donde estás hagamos una oración. Cierra tus ojos y di conmigo: Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias, Padre, porque me has enseñado hoy, Padre. Has mostrado a mi vida, Señor, tantas cosas de las cuales pensaba, Padre, que estaban escritas en tu palabra. Pero hoy, Señor, tu Espíritu Santo me ha revelado la verdad, Dios. Te doy la gloria y la honra, Señor. Te reconozco a ti, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que solo a través del sacrificio de la cruz fui comprado a precio de sangre y soy merecedor de la salvación por medio de la gracia, Señor. Reconozco que no hay nada que yo pueda hacer para comprar tu favor, para comprar la salvación, Padre. Y te doy toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero invitarte en esta mañana para que ahí donde estés levantes rápidamente tu ofrenda. Y vamos a tomar las ofrendas rápidamente en este maravilloso domingo. Ahí donde estás.
Ubica tu ofrenda, toma tu ofrenda en tu mano derecha. Y te invito a que escuches la palabra del Señor para que tomemos la ofrenda como se debe tomar, basado o basándonos en la palabra del Señor única y exclusivamente. Amén. Me gusta mucho compartir el libro de Proverbios y quiero que vayamos al libro de Proverbios 3, si tienes tu Biblia cerca, si no, permíteme, te la voy a leer. Dice la palabra del Señor en Proverbios 3: Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado, guarda mis mandatos en tu corazón. Si lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Gloria al Señor. Versículo 5: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. El Señor te dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Gloria al Señor. Levanta tu ofrenda en esta mañana para el Señor. Tú y yo sabemos que ofrendamos de manera libre, de manera voluntaria. Ofrendamos como nos dice la palabra, con agrado. No presionados, sino con agrados. Señor, hoy levantamos nuestras ofrendas, Padre. Y te presento, Dios, cada una de las familias, Señor, que están viendo este servicio, cada una de las personas y sus ofrendas, Dios. Padre, para que cada una de ellas, Señor, sean presentadas delante de tu trono, Señor. Con esta ofrenda no queremos comprar ningún favor, Dios, porque es imposible comprar tu favor, Padre. Estamos llenos de tu gracia, de tu perdón, de tu misericordia y de tu favor, porque tú lo permites, Señor. Hoy levantamos ofrenda reconociendo que tú eres Dios. Reconociendo, Señor, que hay algo más grande y poderoso, Padre, lo cual tú no quieres enseñar, Dios. Y hoy honramos tu santo nombre a través de esta ofrenda, Dios. Multiplícala, Señor. Multiplica, Padre Santo, que cada una de las personas que estén levantando ofrendas para tu templo, Señor, tenga recompensa del cielo, Padre. Que aquellos que no han podido ofrendar en esta mañana, Señor, seas tú proveyéndoles un trabajo, Dios. Trae sanidad también al enfermo en esta mañana, Señor. Pero sobre todo, Padre, trae tu gracia, perdón, misericordia, Señor, sobre cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En la parte inferior de la pantalla va a estar saliendo los canales que tenemos en nuestra congregación para que tú puedas hacernos llegar tu ofrenda. Queremos decirte también que nos fascina, nos gusta orar por ti. Si tienes alguna petición, háznosla saber. Sería para nosotros una bendición muy grande poder orar por tu petición. Sabemos que Dios responde a cada quien, a cada persona que le busca. Gracias por compartir esta mañana con nosotros. Gracias por amar al Señor Jesucristo. Y quiero desearte en esta mañana la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y decretar sobre tu vida una semana llena de bendición y de victoria en el nombre poderoso de Jesús. Recuerda que estás en las manos de Dios y que en este lugar somos tierra fértil. Dios te bendiga.